Paz, un aplauso. Y mire, se oye chistoso lo de los memes, pero los papás merecen honra, merecen un regalo, merecen reconocimiento, porque ellos no son como las mamás, pero hacen una gran labor. Entonces, si usted tiene a su papá, abrázalo, dígale que lo ama, hónrelo con un buen regalo y sobre todo, ore por él. ¿Y ya está listo para la palabra de hoy? Bueno, damos la bienvenida a la transmisión, a todo el que está conectado. Dios le bendiga, le esperamos aquí el próximo domingo. Y démosle un aplauso a Dios por nuestra amiga, nuestra guerrera y la elfida, Normita. Cuando me toca, me preguntan que si se tiene que poner casco. No sé por qué yo siento que las hago así bien suavecitas. Pero mire, Dios nos habla a cada uno. Acuérdense que cuando nos subimos aquí, Dios nos habla a nosotros primero y así me habla Dios. Me habla fuerte. Porque bueno, he sido un poquito mula a veces y el Señor me habla así. Entonces yo le transmito lo que Dios me dijo a mí para usted también. Y bueno, usted sabe que cuando empezamos a ser cristianos, nos dicen muchas frases. Cuando usted viene por primera vez a una iglesia cristiana, nuestra familia se entera que usted pues ya no fue a la tradicional y se la invitó a alguien a una iglesia cristiana y nos dicen muchas cosas, ¿sí o no? No sé, a lo mejor, ay, ahora vas a hacer aleluya, ya vas a ser hermano, ya te lavaron el cerebro, también nos dicen. Ahí te van a pedir dinero. Uy, no, ni sabes a lo que te metes, te van a pedir dinero. Otros, como no conocen al Espíritu Santo, dicen, no, porque allí aplauden y se ponen todos locos y bailan y no sé qué cosas hacen ahí. Y nos dicen muchas cosas. Todas esas cosas me las dijeron a mí. Y hubo algo que me dijo una persona muy cercana y me dice, ¿tú por qué te vas a cambiar de religión? ¿Que tú no sabes que los israelitas eran caníbales? ¿Cómo van a ser caníbales? Claro que no. Y como a mí no me gusta quedarme con la duda, yo empecé a investigar. Ya sabe, en el Google. Canibalismo. ¡Oh! Era verdad. Pero bueno, ¿qué le parece si oramos primero para que yo le cuente la historia de los caníbales de Israel, que empezaron a comer ahí cosas que no debían? Oramos y ponemos esto en manos de Dios. Señor, te damos gracias por este tiempo. Abre mi corazón, abre mi espíritu, también mi entendimiento, pero sobre todo que mi fe se aumente, Señor, con tu palabra. Si tú dejaste todas estas historias escritas, es para nuestra enseñanza y para aprender de tu poder. Ayuda a tu sierva, Señor, a dar esta palabra que sea entendida, que yo me pueda explicar, Señor, para que tu pueblo pueda recibirlo en su espíritu. Espíritu Santo, que tú estés aquí con nosotros en nuestro corazón y que tú, mi Dios, nos puedas traer revelación de tu palabra también. En el nombre de Jesús, amén. Así es que acompáñenme a Segunda de Reyes. Esa historia la encontré en Segunda de Reyes, en el capítulo 6. Y bueno, si usted es de los que anota, como a mí, que me gusta anotar, yo esta enseñanza le puse, hoy es día de buenas noticias. Así es que no se asuste, hoy es día de buenas noticias. Este día es un día, siempre el domingo es un día para escuchar la palabra de Dios que nos va a fortalecer, no solamente hoy ni en la semana, sino que va a ir transformando nuestra vida cada vez que usted escucha de la palabra de Dios. Así es que hoy es día de buenas noticias. Usted no se asuste, porque le dije que los judíos eran caníbales, que sí es cierto, pero es día de buenas noticias. Y mire, ahí ya llegó a Segunda de Reyes.
Ya está en el capítulo 6, vamos a leer desde el versículo 24. Yo quiero que usted me siga en su Biblia esta historia que está muy, muy interesante. Es una historia triste, es una historia grotesca. Muchas veces uno como predicador se apoya en imágenes y quiere poner cosas bien bonitas ahí. Pero ¿cómo le pongo ahí que se comían a sus hijos? A ver, una imagen, ¿cómo? Porque es una historia triste. El pueblo de Israel ya estaba dividido. Usted se acuerda ahorita que estamos viendo números, Dios les da promesas. Les voy a dar una tierra donde fluye leche y miel. Les voy a dar bendición, yo voy a estar con ustedes. Ustedes van a pelear y yo voy a vencer a los enemigos. Y usted y yo leímos el libro de Números por 2 meses y medio. Y aprendimos del poder de Dios, aprendimos cómo Dios los sustentó en el desierto, aprendimos cómo les dio del maná, del agua en el desierto, cómo les sustentó, que no se envejecían sus ropas ni los zapatos. Aprendimos mucho de ese tiempo de Números. Y Dios les dice, ustedes van a estar conmigo, yo voy a ser su Dios, solamente tienen que obedecer mi palabra y yo voy a estar con ustedes todo el tiempo. Era bien sencilla la fórmula. Ustedes van a obedecer, van a creer en mí, en todo lo que yo he hecho, y yo voy a sustentarlos. Ustedes ya vieron mi poder, ya vieron cómo abrí el Mar Rojo, ya ustedes vieron las 10 plagas de Egipto. Y era bien sencillo, porque después de ver la magnificencia de Dios de esa manera, yo creo que para cualquiera Dios nos hubiese convencido. Pero bueno, el pueblo de Israel era un poquito necio, terco. Decía el Señor, de dura cerviz. O sea, esto duro quiere decir que siempre se mantenían erguidos, no inclinaban su rostro, como todo lo que nos enseñó Eda ahorita de la alabanza, de la adoración. Les costaba ese punto, ese tiempo de adorar a Dios, de alabar a Dios. Era un pueblo orgulloso. A veces uno no entiende por qué tienen tanto orgullo. Si eran esclavos, dijeran, bueno, pues es que rescató a un pueblo que era súper rico. Y dices, bueno, pues a lo mejor. Pero un pueblo que era esclavo, que no tenía nada, que era humillado todos los días, Dios lo rescata y les promete algo mejor. Y en lugar de obedecer a Dios, usted y yo lo leímos, tenían dura cerviz, decía el Señor. Es una palabra fuerte eso que Dios decía para el pueblo. Y bueno, usted conoce la historia, empieza a haber reyes en Israel, solamente hubo 2 reyes, donde estuvo todo unido el pueblo, y después por la desobediencia, ¿verdad? Hubo un juicio, se separa el pueblo, 10 tribus se quedan en el norte, 2 tribus se quedan en el sur, y allí empieza la desgracia yo creo que del 80% del pueblo. Les he platicado en alguna otra ocasión que me ha tocado compartir cómo ellos hicieron una nueva religión, el pueblo de Israel. Se acuerda que hicieron 2 becerros, uno lo pusieron en Samaria, otro lo pusieron en Betel. Hicieron su propia religión y ellos decidieron que iban a adorar a Dios de la manera que a ellos les placiera. Y a consecuencia de todo eso, hubo un juicio al pueblo de Israel, a las 10 tribus. Y por eso aquí estamos viendo en Segunda de Reyes, capítulo 6, el sitio de Samaria. La ciudad de Samaria, que después serían los samaritanos, tan odiados por los judíos. El rey de Siria había sitiado la ciudad. Sitiado es que la había rodeado, era una táctica militar que se usaba en aquel tiempo. Y esa táctica militar era para precisamente encerrar al pueblo y que se muriera de hambre y que de alguna forma se rindiera para poder ya conquistar esa ciudad. Esa era una táctica militar muy usada en aquel tiempo. Acuérdense que las ciudades estaban amuralladas, los dejaban encerrados, les cortaban el suministro de agua. ¿Se acuerdan cuando nos quedamos sin agua? ¿Le hubiéramos vendido el alma al diablo por el agua, sí o no? No diga que no, porque seguro que sí.
Era una táctica militar. Y acuérdense que andábamos, ay, que nos regale, que nos vendan, no sé qué estado, porque es difícil vivir sin agua, y eso que nomás fue bien poquito. El sitio que se hacía alrededor de la ciudad duraba mucho tiempo hasta que se rendían, no había nada. Entonces el enemigo tenía rodeada la ciudad, nadie podía entrar ni salir, experimentaban el hambre, no había agua potable, no había atención médica, no había víveres, y estaban incomunicados, y el enemigo esperaba que se rindieran por el hambre. Y entonces dice allí, ahora sí, en el versículo 24, sígame por favor, dice: después de esto aconteció que el rey de Siria reunió todo su ejército, subió y sitió Samaria, y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, fíjese bien, tan carísima, y la cuarta parte de un cap de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Era tanta el hambre que se comían la cabeza de los burros. ¿Usted ya probó la carne de burro? Los israelitas sí. Y era carísimo comprar una cabeza de asno. Y mire, cuando dice allí estiércol de paloma, yo decía, ala, hasta la popó de las palomas se comen, pero no, era una planta que así se llamaba excremento de paloma, y era un grano tosco para ellos hacer harina, no siquiera era trigo. Entonces estamos viendo que para empezar el burro era un animal inmundo para el israelita. Recuerde que Dios les dio ciertos lineamientos y les decía, de este animal no vas a comer. Entre ellos estaba el burrito. Pero era tanta el hambre que ellos empezaron a comer los burros. Era tanta la necesidad de comida que se obligó su hambre a comer el burrito. Y entonces está la situación bien complicada y bien difícil. Mire, a veces el enemigo está así con nosotros, nos tiene rodeados. Si usted y yo lo mandamos, ¿cómo que amén? ¿Quién dijo amén? No, el enemigo usa esa táctica militar con usted y conmigo. Nos rodea el enemigo y quiere que nos muramos de hambre. Del hambre espiritual, del hambre de no conocer la palabra, de ese tipo. Si usted lo trae a su vida, el enemigo nos rodea y quiere cercarnos y nos quita muchas cosas. Y quiero que usted se vaya imaginando, o que usted vaya trayendo a memoria alguna situación, algún problema que así se sintió, que usted estaba experimentando el hambre, y tal vez no física, pero sí a lo mejor le faltaba en la economía, había tantos problemas y usted decía, ¿por dónde? No encuentro la salida, no hay salida. El enemigo todavía usa esa táctica militar con nosotros. Recuerde que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes de maldad. Y el enemigo así nos quiere traer. Es más, usted lo ve, para ponerle un ejemplo como que vivimos en la actualidad, por ejemplo en las escuelas, todo lo que se está enseñando a nuestros niños, y usted tiene que mandar al niño a la escuela, y dices, ¿cómo le hago si yo no puedo pagar un colegio donde no les enseñen eso? Y usted los tiene allí a sus niños, y en la escuela les están bombardeando de todo lo que usted sabe de la identidad de género, y les están diciendo que es normal, que si él es niño se siente niña, y que eso no tiene nada de malo, y les están bombardeando a nuestros niños. El enemigo en esa área nos está rodeando en la educación de nuestros hijos. Y si usted no los trajera a la escuelita dominical donde les enseñan la palabra, nuestros niños se confundirían o solamente recibirían esa información. Así trabaja el enemigo. En otros países sabemos que tienen por obligación, por ley, un día a la semana
todos los niños se visten de niñas y las niñas se visten de niño, porque ellos tienen que saber, a ver si me siento niño, si me siento niña, si estoy cómoda, si cómo, y dices, ¿cómo? ¿Qué tiene que ver eso con la educación que tienes que darle? Y entonces el enemigo está rodeando en esa área, por ponerle solamente un ejemplo. Otro ejemplo podría ser, no sé, la pornografía en un joven. Y el enemigo te pone la facilidad del teléfono. Y bueno, en nuestros tiempos, los que son de mi edad para arriba, no era como tan fácil tener información que no debíamos de ver cuando éramos pequeños. Pero los niños, si usted le da un celular, tiene todo el acceso a toda la información que el niño quiera ver, hasta la que no quiere ver. Nos los han explicado muchas veces. Entonces el enemigo sigue usando esa táctica militar de rodearnos, de no encontrarnos salidas, de que tal vez en la familia se fue papá, se fue mamá, o se fue papá. Hoy no puedo hablar mal de los papás, ¿verdad? Bueno, en otro país se van los papás y los hijos se quedan solos con la mamá y la mamá tiene que salir a trabajar y entonces los hijos están ahí solos, están sin ninguna guía, etcétera, etcétera. Y usted sabe esas historias, miles de veces las hemos escuchado. Y el enemigo trata por todos los medios de que tengamos tanta hambre que nos rindamos a él. Eso es lo que estaba haciendo el enemigo, en este caso el rey de Asiria, con Israel. Tenía sitiada la ciudad de tal manera que ya quebrantaban la ley comiéndose los burritos. Recuerde que en esta ocasión ellos estaban en esa situación tan complicada por el pecado, porque habían dejado a Dios, porque ellos ya tenían otra religión. Ellos, en lugar de ir al templo, como se había establecido, en lugar de ir a Jerusalén al templo, lo que ellos hacían es tener su propio becerro en Samaria y allí ellos adoraban. Por eso estaban como estaban, porque en lugar de adorar a Dios, como bien nos enseñó Eda el día de hoy, adoraban todo lo que no era Dios. Se hacían sus propios dioses y era una consecuencia lo que estaban viviendo ahorita. Era terrible, no era una situación fácil. Entonces, fíjese bien, vamos a leer ahí el siguiente versículo, el 26. Dice: y pasando el rey de Israel, el rey en turno en ese tiempo se llamaba Joram, pasaba el rey por ahí y una mujer le gritó y le dijo: salva, rey mío, sálvame. Eso era un saludo al rey. Así como usted sabe que usted y yo decimos la palabra Hosana. Hosana significa sálvanos, sálvanos, Señor. Así era un tipo de saludo para el rey: salva, rey, Señor mío. ¿Sabe qué le contestó el rey? 27. Y él le dijo: si no te salva Jehová, pues ¿cómo te voy a salvar yo? Imagínense el grado de desesperación que tenía este rey, que ni siquiera creía que Dios podía salvarlos. Era una respuesta triste, era una respuesta de resignación, de desánimo, de depresión, qué sé yo. Y este rey, que debía ser el líder que animara al pueblo, pues se sentía fracasado y estaba en tristeza sabiendo que él no podía hacer nada por su pueblo. Pero lo peor, les decía: pues si no te salva Dios. ¿Usted ha escuchado en alguna ocasión o se ha sentido así? Que a veces nos dicen cuando estamos pasando situaciones difíciles, no digo porque estemos en pecado, pero por las situaciones de la vida, porque hay una enfermedad, porque ya no vemos la salida, y de repente nos dicen: ¿y dónde está tu Dios? Pues no, que tú eres cristiano y que tienes un Dios poderoso, ¿por qué estás como estás? Hay gente que nos puede contestar como el rey. Aquí la tristeza es que el rey debería de estar
rogándole a Dios que salvara al pueblo. Y le está diciendo a esta mujer, oh, pues si Dios ni siquiera te salva el Señor, pues ¿cómo te voy a salvar yo? Dice, del granero del lagar, pues ¿cómo? Pero luego por no dejarle dice en el siguiente versículo, pues ¿qué tienes? ¿Me pones las diapositivas? Déjamela ahí en la tercera. Y el rey le dice, ¿de dónde? ¿De dónde? ¿Cómo crees que yo te voy a salvar? ¿Qué es lo que puedo yo hacer por ti? Pero bueno, a ver, platícame tu triste historia. Y ahí es donde empieza el terror, y aquí fue donde yo vi cómo el pecado o la incredulidad, la falta de fe, nos puede llevar a ser un mal líder como este. Usted es el líder en su casa, usted es el papá, la mamá en casa. La mamá o el papá que tiene fe. Y cuando usted está pasando situaciones complicadas y sus hijos lo están escuchando, si usted empieza a quejarse de Dios o a hablar de Dios o decir, uy, pues es que como que Dios ya nos abandonó porque pues no se puede. Y cuando usted da ese tipo de respuestas de queja, sus hijos están escuchando, porque acuérdense que usted es el líder. Aquí ahorita vamos a decir que los papás son el rey de la casa, ¿sí o no? Los papás son el rey de la casa. Y si el rey dice, pues si no nos ayuda Dios, pues ¿cómo yo? No tengo dinero, ¿cómo te voy a ayudar? No puedo. Si Dios no nos da, podemos ser como el rey. Tremendo, ¿sí o no? Entonces tenemos que ver cómo. Una vez le dije a una amiga, pues ni cómo ayudarte. Por ahí, ¿sí o no? Cuando se le perdió algo, me dice, oye, fíjate que se me perdió tal cosa. Y yo, pues ni cómo ayudarte. Dios le ayudó, le devolvió milagrosamente lo que se le había perdido. Y allí pude ver la mano de Dios, que es verdad, Dios ayuda. Pero a veces así decimos, ni cómo ayudarte, ni pues, cómo te hago. Dios ya nos abandonó, estamos tan decepcionados de Dios que creemos que Dios no nos quiere ayudar porque lo que estaban viviendo es difícil. Y a lo mejor lo que usted está viviendo ahorita es difícil, es complicado. Está viviendo un proceso fuerte. Y usted puede pensar, porque a mí, a lo mejor Dios me abandonó, o lo que ellos tenían, era el juicio de Dios en contra del pueblo, y usted puede pensar, ay, tal vez Dios me está castigando. Bueno, no he sido como muy buen cristiano y tal vez esto, pues me está pasando porque pues Dios ya se volteó su cara. A mí me pasó una vez, recuerdo que me había portado mal, déjele cuento, chiquito, pero no ande de chismoso por ahí diciendo, Y ya ve que a veces abren el altar y oran por nosotros, y una vez abrieron el altar y yo me paré para que oraran por mí, y entonces las personas que iban orando, así, tú sí, tú no, tú sí, tú no, ay, me brincaron y yo, seguro, porque me porté mal. Y sí me sentí así, como que por mí no oraron, seguramente se les pasó, ¿verdad? Porque a veces usted ve que es mucha la gente. Y yo sentí así, seguramente no oraron por mí porque pues me he portado mal. Uno lo piensa, no crea que no. Por eso le digo que cuando Dios nos habla, pues Dios nos habla a uno también primero. Yo lo sentí, yo dije, claro, como me he portado mal, no me he portado tan bien, por eso no oraron por mí. Por eso Dios no permitió que oraran. Fíjese nada más todo lo que uno piensa. Y uno puede pensar que Dios nos abandonó por el proceso, por el pecado, por la aflicción, etcétera. No voy a pensar, yo decir, entonces lo estoy pasando porque estoy en pecado. No, yo no estoy diciendo eso, que no, Dios no está en el cielo diciendo, a ver, pecó, castigo, ya pecó, castigo. No, Dios no está así. Dios es misericordioso. Usted y yo nos salimos de la cobertura de Dios y luego nos pasan cosas malas. Eso sí pasa, que usted y yo nos salimos de la protección de Dios, o le damos la espalda a Dios como ellos que hicieron su propia religión, y Dios es un caballero y dice, bueno, si no me quieres cerca, pues ¿cómo te obligo? Si no quieres obedecer mi palabra, pues ¿cómo le hacemos? Entonces el rey pues le pregunta a esta mujer, ¿qué tienes? Y entonces ella ya le platica su historia. Vaya ahí, estamos en el versículo 28. Esta mujer, le platica a ella, esta mujer de acá me dijo, vamos a traer a tu hijo y nos lo comemos hoy.
y mañana nos comemos al mío. Usted sabe que el prometer no empobrece, ¿verdad? Y en el 29 dice, cocimos pues a mi hijo y no lo comimos. Pero al día siguiente yo le dije, trae tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Entonces el reclamo del rey era, ya me comí a mi hijo y ya solo compartí. ¿Y qué crees, rey? No, ahora no quiere sacar el mío. Oiga, el hambre es canija, ¿no? ¿Usted se comería a su hijo? Bueno, cuando yo empecé a ver esto decía, ay, tienen razón, los judíos son caníbales. Y mire, no crea que esto pasó porque Dios es malo. Yo siempre, cuando veo la palabra y veo la ley de Dios, usted tiene que entender que la ley se hizo para protegernos, para ayudarnos, para tener una mejor vida. En Deuteronomio 28, Dios les había dado todas las bendiciones que ellos podían obtener si obedecían a Dios. Pero también les puso todas las consecuencias que iban a tener si no obedecían a Dios. Yo se lo puse ahí el versículo. En Deuteronomio 28, 57, en la parte donde ellos iban a tener consecuencias si no obedecían, si no procuraban, dice la palabra, si no procuraban obedecer a Dios, dice, al recién nacido que sale de entre tus pies y a sus hijos que dieren a luz, pues los comerá ocultamente por la carencia de todo, en el asedio, en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. Estaba escrito, sobre aviso no hay engaño. Dios ya se los había advertido, van a pasar cosas feas, difíciles, si usted no obedece la palabra de Dios. Y lo que estaban viviendo era el cumplimiento de ese versículo en específico, y no leo los demás porque también están bien terroríficos. Todos se cumplieron por la desobediencia. Y yo quisiera decirle que solamente las promesas y lo bueno se va a cumplir, sí, pero también las consecuencias que uno hace por nuestros actos también nos van a ocurrir en nuestra vida. ¿Qué es lo que estaba viviendo ellos? Estaba quejándose con el rey, pues no quiere comerse ahora a su hijo. ¿Qué haría usted? Mire, usted dice que no, pero en el rapto, después del rapto, usted sabe que no se va a poder comprar ni vender si usted no se deja marcar, si usted no adora a la bestia. Y a lo mejor usted también le da por comerse uno que otro pariente. ¿Cómo ve? ¿Será? ¿Se dejará cortar la cabeza? ¿O será tanta el hambre que dice, pues, nos comemos a la suegra, no importa, nos comemos a la vecina que me cae mal, o al perro que tanto quiero, pues ya no lo comemos? Mire, se comían a los burros. ¿Qué haremos con tanta hambre? Es más, ¿qué hacemos cuando tenemos tanta necesidad en nuestra vida? Uno lo ve con los jóvenes cuando se empiezan a cortar y uno les pregunta, ¿por qué tú te cortas la piel? Y dices, es que en mi casa no me quieren. Es tanta el hambre del amor que ellos buscan la manera de satisfacer esa hambre con relaciones que no deben de ser, con las drogas. Usted pregúntele a alguien que tuvo una carencia de cariño en su casa y termina haciendo cosas que no convienen porque buscamos cómo llenar ese vacío, esa hambre, ese hueco en la panza, porque no lo tengo. Y es una consecuencia de muchas cosas que se viven cuando estamos alejados de Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo actuaríamos con tanta hambre? Dice la palabra que el rey, cuando escuchó esta historia tan terrorífica, oiga, eso era bien terrible. No sé, imagínense que alguien viene y le cuente, no sé, que el pastor Aldo dice, ¿qué creen? Nos comimos a Brisa. Dice, ¿cómo? Es que teníamos tanta hambre que nos la guisamos ahí, le echamos, y dice, no lo puedo creer, o sea, póngale nombres a la historia. Y usted dice, no, ¿cómo? Eso no puede ser posible, ¿cómo es así? Y el rey que estaba ahí, diciendo que ni siquiera Dios podía ayudar a esta pobre mujer, cuando el rey escuchó estas palabras, dice el versículo 30,
rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre el cuerpo. El cilicio era un tejido áspero que era de pelo de cabra, donde ellos se vestían, y cuando las personas lo veían decían: mira, está de luto, está vestido de cilicio. O a lo mejor decían: es un duelo por arrepentimiento, o está humillándose delante de Dios. Eso significaba el cilicio. Y bueno, usted, por lo que acaba de escuchar, tal vez estaba vestido de cilicio, vestido de arrepentimiento, pero en realidad en su corazón no. Realmente no había ese arrepentimiento, no había esa humildad. El vestido eso significaba. Usted se viste de arrepentimiento, se viste de humildad, pero realmente su corazón, dice Dios: este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y a veces usted y yo nos vestimos de cristianos, como nos decía Eda. Bueno, ella lo dijo bien bonito, pero si la analiza todo lo que dijo, si el domingo se viste de cristiano y el lunes ya no adora a Dios, ¿sí o no? Yo porque hablo así más así directo, Eda porque es linda. Y ella le dijo: usted viene el domingo y adora, y el lunes a lo mejor ya no adoramos. Pero es cierto, el domingo usted se viste de cristiano y para el lunes usted ya está diciendo palabrotas, ya llegó el desánimo, otra vez está triste, otra vez piensa que no le va a alcanzar el dinero, están los problemas, se pelea con el esposo, con los hijos, y ya están los catorrazos, los sartenazos en la casa, se están gritando y ya se le quitó el vestido de cristiano. O el domingo venimos y nos humillamos: ahora sí, Señor, porque así le hacía yo, lo digo por mí, Señor, ahora sí me voy a portar bien, y no era cierto. Ya después de 3 días se me olvidaba, ¿verdad? Y nos vestimos de cristianos, pero no hacemos de verdad lo que dice la palabra de Dios. Y el vestirse de cilicio significaba que tenías un corazón contrito y humillado en el área espiritual. A veces, pues si usted lo trae a estos tiempos, en los tiempos de la gracia, vestirse de cilicio es humillarse delante de Dios. Se rasga las vestiduras, decía en el Nuevo Testamento. Esto se rasga las vestiduras. Rasgarse las vestiduras era eso, que se veía el cilicio que traían abajo, y según muy humildes y muy arrepentidos. Pero en realidad usted ve el Nuevo Testamento como eran los fariseos, y había soberbia en el corazón. Y yo a veces podemos ver eso físicamente en nosotros. ¿Cómo usted ve que usted tiene soberbia en su corazón? Cuando no ora. Yo los sábados le decía a Yolandita, que ella nos falta todos los sábados, a veces ella llega primero y yo, y le decimos: ay, Yolandita, quisiera ser como el resto de la iglesia, Yolandita, que no viene. Ellos no tienen ningún problema. Qué padre, un día usted y yo seremos como ellos, que no tienen problemas y no vienen a la oración. Obviamente estoy siendo sarcástica, ¿verdad? Ellos no tienen ningún problema, no necesitan venir a orar a Dios. Qué bueno, un día usted y yo seremos como ellos. Porque es cierto, y cuando uno no busca de Dios, uno está pensando hacer las cosas con nuestras propias fuerzas. Él estaba vestido de cilicio, pero por su respuesta anterior usted se da cuenta que no estaba humillado delante de Dios. Porque usted y yo, cuando alguien nos dice de una necesidad, siempre decimos: vamos a orar, vamos a ponerlo en manos de Dios, seguramente Dios nos va a ayudar. Mira, esto, como nos ha estado predicando el pastor, es un proceso, es un desierto, vamos a salir de él, todo va a estar más adelante, vas a ver cómo Dios, vamos a saber la respuesta y por qué Dios nos está poniendo tantas pruebas. Pero ese plano, si Dios no te salva, pues yo menos. Imagínese. Y entonces el rey estaba tan enojado por la situación que había pasado, que ya su pueblo se le moría de hambre, que estaba súper enojado con Eliseo. Esto que pasó es en los tiempos de Eliseo. Estaba el profeta Eliseo en Israel, después de Elías. ¿Se acuerda de Elías con los 400 profetas de Baal? Bueno, porque ellos, acuérdense que ya tenían su propia religión. Ya tenían a los profetas de Baal, imagínense, por todo lo que conllevaba. Eso es después de todo lo que Elías pasó con Acab y con Natal, todos esos reyes que no hicieron lo que Dios decía, que estaban súper alejados de Dios. Esta calamidad era una consecuencia de todo lo malo que habían hecho.
Y entonces el rey estaba tan enojado y estaba furioso y no veía quién, ahora sí que no veo quién me la hace, sino quién me la paga, ¿sí o no? Estaba tan enojado el rey que dice en el verso 31, así me haga Dios y aún me añada si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. O sea, hoy mismo le voy a cortar la cabeza. Y es más, hasta se automaldijo. Que Dios me castigue sin piedad, dice otra versión, si no le corto la cabeza a Eliseo. O sea, en lugar de humillarse y de arrepentirse, andaba buscando quién se la pagaba. El rey estaba furioso, desesperado. Siempre los hombres malvados, no voy a mirar a nadie, los hombres malvados culparán a cualquiera como la causa de sus problemas. Cualquiera. Es más, una frase que ustedes y yo escuchamos cuando hay violencia doméstica. No puedo hablar mal de los papás, ¿verdad? Bueno, imagínense que es en otro país. Que un señor golpea a la esposa. ¿Sí he escuchado la palabra que dice, tú me provocaste? Yo no quería, pero tú me hiciste que te pegara. Eso dicen los hombres malvados. Siempre culpan a cualquiera por causa de sus problemas. Y eso es lo que estaba haciendo este rey de Israel. Y cuando usted y yo nos enojamos, cuando nos pasan cosas malas, también nos enojamos con Dios, odiamos a la iglesia, al pastor, al líder. Ya no queremos venir a la célula. Y él le quería cortar la cabeza a Eliseo y usted y yo queremos cortar relaciones con Dios. Ya no queremos saber nada de la iglesia y nos vamos bien enojados, bien indignados. ¿Por qué a mí me está pasando esto? ¿Por qué si yo soy un servidor, una servidora? ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué tengo tan apretado el bolsillo? ¿Por qué mi casa se está cayendo a pedazos? ¿Por qué mis hijos cayeron en drogas? ¿Por qué estoy en esta enfermedad? ¿Por qué? Y quiero cortarle la cabeza al líder que me ha dicho que Dios es bueno. Y eso queremos hacer como el rey. Y lo traemos a nuestra vida y no me digan que no es cierto, sí es cierto. Queremos cortarle la vida, queremos cortar relación con Dios, porque ¿de qué me sirve venir a la iglesia si de todas formas me va mal? Y tenemos esa desesperación tal vez como el rey. Mire, no lo juzgo, porque seguramente yo diría algo así si estuviera viviendo algo tan difícil de tener que comerse los hijos, de comer carne de burro, de no tener nada que comer, de estar desesperados. Puede llegar a esa desesperación y la desesperación nos puede hacer que digamos cosas, no voy a decir que no sentimos, porque sí lo sentimos, porque dice la palabra que la abundancia del corazón habla la boca, pero nos hace sentir, nos hace decir pues todo lo que nuestro malvado corazón tiene. Es como el que se enoja con usted. Le digo porque así lo hacía. Se enoja con usted y le dice un montón de cosas bien feas. Y luego dice, perdóname, no lo sentí. Sí lo sintió, lo que pasa es que nunca se lo había dicho. Pero como estaba enojado, pues lo soltó. Y ahora en el perdón le dice, ay, perdóname porque yo no sentía eso. Pero no es cierto, es mentiroso, porque la palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Todo lo que hablamos y hacemos lo tenemos aquí guardado. Y podemos quererle cortar así la cabeza a Dios, como el rey. ¿Por qué digo esto? Porque Eliseo era el representante de Dios, era el profeta, era el que hablaba bendición al pueblo, pero también era el que a veces traía juicio cuando ellos se portaban mal. El profeta también hablaba juicio al pueblo, como dice el Señor que se compongan, porque si no va a traer esa situación. Como un Jonás, por ejemplo, Dios le dio una palabra a Jonás para Nínive: dile a Nínive que se arrepientan o serán destruidos. Había una palabra de juicio. Entonces, quería matar al profeta, claro, mañana mismo lo castigo. Pero miren, aquí lo bonito de esto es que a pesar de que el rey mandó su mensajero, dice la palabra en los siguientes versículos, que manda matar a Eliseo, va su mensajero. Eliseo estaba hablando con los ancianos de Israel y les empieza a decir, miren, ahí viene el mensajero del rey a cortarme la cabeza, ya viene este homicida, hijo de homicida, le dice Eliseo, ya viene este hijo de homicida con las sombras de su rey atrás para matarme. Pero ¿qué cree? Que en el verso
ya en el capítulo 7:1. En el capítulo 7:1, Eliseo da una palabra de parte de Dios. Eliseo, en lugar de tener miedo porque le iban a cortar la cabeza, porque venía el fulanito mensajero ya a hacerle daño, él escucha la palabra de Dios y da un mensaje al pueblo de Israel. Empieza a decir, oigan palabra de Dios, dice el verso 7:1, da una promesa. Así dijo el Señor, así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo y 2 seas de cebada un siclo a la puerta de Samaria. Él estaba diciendo algo así como, a ver, si yo lo trajera a tiempos de hoy, le dijera que un dólar sería mañana igual que el peso. ¿Usted lo creería? Si yo le digo, dice Dios que mañana el dólar va a costar $1. ¿Cuántos años tenemos? Amén. Porque es la única que tiene fe que eso puede pasar. Yo la verdad lo dudo. A menos que venga el ángel Gabriel y me dijera eso, pero usted dice, ¿cómo crees? Llevamos no sé cuántos años con una devaluación terrible. Y usted cree que somos 20 veces más pobres que Estados Unidos, pero no es cierto, somos 20,000 veces más pobres que Estados Unidos. Recuerde que le quitamos 3 ceros a la moneda. Los niños nuevos no saben de eso, pero nosotros los más grandecitos, ¿se acuerda? Que le quitamos 3 ceros a la moneda. Todavía no nacían ellos. O sea, es como imposible. ¿Cómo crees que el peso y el dólar van a estar al mismo? Más o menos eso es lo que estaba diciendo Dios en esta promesa que les estaba diciendo. O como decir, no sé, Estados Unidos nos va a devolver California y Texas y todo eso que no sé si lo vendieron o lo robaron, se lo dimos, no sé la historia, porque ya sabe que luego cuentan otras que no son ciertas. No sé, es como decir eso. También usted dice, ¿cómo? Eso es imposible. ¿Cómo crees que el señor Trump, que nos anda echando para acá, nos va a regresar el territorio? Más o menos esa era la promesa. Era imposible creerlo en lo físico. Y estaba diciendo que, fíjese bien, la cabeza de un burrito costaba 80 piezas de plata. Era carísimo. Y ahora resulta que voy a poder comprar por un ciclo, que era cualquier cosa, la harina. Ya ni siquiera el otro que era el estiércol de paloma, o sea, ya iba a comprar harina bien barata. Esa era la promesa que Dios les estaba dando. A veces Dios nos habla así. Dios nos da una promesa y usted y yo no la creemos, la ponemos en duda, no puede ser cierto. Usted tiene que buscar una palabra de parte de Dios que le fortalezca. Si Dios me hubiera dado esa promesa y usted dice, sí, amén, como dijo alguien ahí, sí, amén, mañana el peso va a costar un dólar y yo voy a poder comprar dólares y voy a poder comprar muchas cosas y usted podrá ser que usted tenga esa fe de decir, sí, así será. Lo que la palabra de Dios nos tiene que traer esa fortaleza o la esperanza. Quería decir que ya mañana podíamos comer. Eso era la promesa. A partir de mañana todos vamos a poder comer. Ya no vamos a estar todos muriéndonos de hambre. Y tenemos que buscar esa palabra que levante mi cabeza, como dice el Salmo, que renueve mis fuerzas. Que Dios, que usted ore y que le diga, Señor, dame una palabra por esta situación que estoy pasando. Que usted ore y que le diga, Señor, yo necesito que tú me hables. Que me digas que voy a estar bien, que ya mañana ese diagnóstico va a cambiar, que esa carta de divorcio que me trajeron va a ser anulada, que mis hijos que están en drogas te van a servir en la iglesia, Señor, que mi matrimonio va a estar bien. Quiero que me lo diga, Señor, aunque usted no lo vea hoy, que usted diga, yo te creo, Señor, dame una palabra. Y Dios da palabras así, bien bonitas, que reconfortan nuestro corazón. Cada uno de nosotros debemos de tener una palabra. Mire, cuando yo fui a mi encuentro, esa palabra siempre yo la atesoro mucho, muy, muy, muy bonita que estuvo. Usted va al encuentro, le cambia la vida, usted sabe. Cuando vamos a un encuentro, Dios en 3 días nos transforma. Y usted y yo somos muy bendecidos. Y cuando yo fui a mi encuentro hace muchos años,
Mi palabra rema de ese encuentro era el Salmo 2, 7 y 8. Y dice la palabra, Jehová me ha dicho, mi hija eres tú. Uy, ya con eso me quedaba yo. Ya, si yo era hija de Dios, no hombre. Con eso tiene usted para sentirse mucho, para sentirse que usted las puede todas. Porque si yo soy la hija del rey, no hay poder humano que pueda conmigo, aunque el enemigo venga. Y usted se siente fortalecido porque mi papá es Dios. Y hoy, que es el Día del Padre, pues usted y yo tenemos al mejor papá. Aunque a lo mejor si usted no tiene su papá terrenal porque ya partió con el Señor, o no vamos a hablar más, uy, pues es que mi papá pues, está de qué desear. Hoy, como dice el Salmo 2:7, mi hija eres tú, me dijo Dios, así dice el Señor, mi hija eres tú, yo te engendré hoy, pídeme. Y yo, todo lo que quiero le pido a mi papá. Y Él me lo concede, todo. No ha habido cosa que yo le pida a Dios que el Señor no me haya concedido. Porque yo me creí esa promesa. Yo sí me creí esa palabra. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y yo, sí, yo puedo, Señor. Tú eres mi papá. Todo lo que yo te pida tú me lo vas a dar. Y hasta ahorita el Señor no me ha quedado mal. Porque esa es la palabra de Dios, Él la cumple. Igual que los regaños que también me dan, no crea que nada más lo bueno, también lo malo. Pero así Dios nos da esa palabra que nos fortalece. Tengo otra que también me gusta, se la voy a compartir, no me la voy a copiar y luego usted, yo también la quiero. En Primera de Crónicas 4:10. Esa palabra, hasta la teníamos en una camiseta hace muchos años. Dice, y invocó Norma al Dios de Israel. Ahí decía Javes, pero me la apropié. E invocó Norma al Dios de Israel, diciendo, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo, Señor, y me libraras del mal para que no me dañe, y luego dice, y le otorgó Dios lo que le pidió. Y hasta ahorita el Señor no me ha quedado mal. El Señor me ha bendecido, ha ensanchado mi territorio, su mano de poder la he sentido en mi vida y la vida de mi familia y me ha librado del mal, porque Él me dio lo que le pedí. Porque acuérdense que dije que mi hija eres tú, pídeme, y yo, bueno, pues yo te estoy pidiendo como Javes, Señor. Y usted se apropia la palabra, así me estoy dando a entender de lo que es la palabra de Dios. Pero a veces estamos como el rey y decimos, ni Dios te va a salvar. No es cierto, eso que dice la palabra es mentira. No es cierto, sí se cumple. El Señor no lo da. Pero usted tiene que creer esa promesa. Porque si no, le va a pasar lo que le pasó a un príncipe de ahí. ¿Le sigo contando la historia o no? ¿Todavía hay chance? Rápido nos vamos. Y sigue diciendo la historia. En el verso 2 del capítulo 7, dice, y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba. Fíjese en quién apoya su brazo, Respondió al varón de Dios, si Jehová hiciera eso ahora, de abrir las ventanas de los cielos, ¿sería esto así? O sea, ¿será que Dios puede abrir las ventanas de los cielos, que mañana el euro cueste $1 y que $1 igual pueda comprar con $1 $1? ¿Será eso posible? No, ¿usted cree que Dios va a abrir las ventanas de los cielos? Y mire, nos lo enseñan en los diezmos y las ofrendas. Y usted dice, no, aunque Dios diga eso, que abre las ventanas de los cielos, yo no lo creo, yo no voy a dar porque no me alcanza, yo sé, no lo creemos. Igual este príncipe estaba así, decía, no, ¿cómo crees? Aunque Dios abriera las ventanas de los cielos, no creo que pueda pasar eso que tú estás diciendo, Eliseo. Yo no puedo pensar que ya para el día de mañana podamos comprar pan, podamos comprar harina. Eso está mal. Que no estás viendo que el enemigo está afuera, que no estás viendo que estoy rodeando, no estás viendo que no tengo trabajo, no estás viendo el diagnóstico que estoy viviendo, no estás viendo cómo estoy en mi casa, no estás viendo mi familia destruida, no lo estás viendo. No, hombre, aunque Dios abriera las ventanas, ¿será? Y no le creemos a Dios. Nos cuesta trabajo creerle a Dios. Pero entonces entran en escena los 4 fantásticos.
Sí, usted no me quiere creer, pero si usted le sigue leyendo, en el verso 3 dice que en la entrada de la puerta, o sea, de la ciudad, había 4 leprosos. 4 hombres que tenían lepra. Usted sabe la historia de los leprosos en ese tiempo. No podían vivir en la ciudad, por eso estaban en la entrada de la ciudad. Estaban fuera. Estaban ahí los pobrecitos sin esperanza, sin familia, sin cura, sin tener nada que perder. Nada tenían que perder. Eran 4 hombres que estaban ahí esperando la muerte, igual que los de adentro. Y entonces fíjense lo que ellos dijeron. Mira, ¿qué te parece? Dice, los cuales dijeron, usted sígame en el verso 3, los cuales dijeron uno al otro, ¿para qué estamos aquí hasta que nos muramos? ¿Para qué nos quedamos aquí a morir aquí afuera? Si tratáramos de entrar a la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, vamos a morir en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Si vamos ahora y nos pasamos al campamento de los sirios, si ellos nos dieren vida, viviremos. Y si nos dieren muerte, moriremos. Ellos ya no tenían nada que perder. Pues, ¿qué nos quedamos haciendo aquí? ¿Para qué estamos cumpliendo las reglas? Si entramos me muero, si me quedo me muero, si me voy al campamento de los sirios me muero, pues mejor vámonos a buscar a ver qué. Y ellos caminaron, así como le puse ahí, hacia la incertidumbre, sin saber qué les iba a pasar, si los sirios los iban a dejar vivir. Pero entonces Dios ya estaba trabajando en el milagro, en la promesa que estaba diciendo, que ya le había dicho Eliseo y que Eliseo le había comunicado al pueblo, porque la promesa se la mandó a decir al rey. Acuérdense que estaba allí un príncipe cuyo brazo el rey se apoyaba. Él fue a decirle al rey, dice Eliseo esta promesa, aunque él ni siquiera la creyó, pero el rey sabía. Y estos hombres caminaron a la incertidumbre. Dios estaba trabajando, estaba haciendo lo suyo, y sigue diciendo, fíjese lo que dice en los siguientes versos. Se levantaron al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios no había nadie. Caray, ¿dónde están los enemigos? Porque Jehová había hecho, fíjese bien, que en el campamento de los sirios se oyeran estruendos de carros, ruidos de caballos y el estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros, he aquí que el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros, a otros reyes, a los heteos, ya sabe, uno se hace la telenovela cuando escucha cosas, y van a venir contra nosotros. Ahí vienen, hoy, escúchalos, ahí vienen, se escuchan los caballos. Se levantaron, huyeron al anochecer, abandonaron sus tiendas, sus caballos, sus asnos, el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Dios estaba obrando. Ahí cuando estos, aún sin creerlo, a lo mejor con nuestra duda, con nuestra incredulidad, el Señor está obrando, trabajando, está peleando mis batallas. Por eso uno canta esas canciones del Señor pelea mis batallas, o hace huir a mis enemigos. En Jeremías 20:11, fíjese lo que dice. Jeremías 20:11 dice, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por lo tanto, los que me persiguen tropezarán y no van a prevalecer. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. El Señor, no sé cómo le hace. Yo no puedo entender cómo el Señor obra. De repente usted recibe una llamada de un milagro, el diagnóstico cambia, su familia se restaura, porque usted empieza a creer a Dios. En Eclesiastés 11:5 dice, así como, yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, así como no pueden entender el rumbo que toma el viento, ni el misterio de cómo crece un bebecito en el vientre de su madre, tampoco puedes entender cómo actúa Dios, quien hace todas las cosas. Así es que el Señor, aunque el enemigo te tenga rodeado, Él los va a hacer huir. Dios siempre va a intervenir para proteger a su pueblo, siempre y cuando usted y yo empecemos a confiar en Él. Eliseo sí creía en el Dios al que servía.
Él escuchaba la voz de Dios y decía, Dios tiene promesas para ti, son promesas buenas, como lo que yo le estoy diciendo el día de hoy. Hay buenas noticias, tenemos un Dios milagroso, que aunque usted no lo vea, no entienda, no sabe cómo está trabajando el Señor, Él está haciendo para que usted obtenga su promesa. Yo no sé cómo le hace Dios, pero un día así de repente, después a lo mejor de un tiempecito, uno pues quisiera las cosas rápido, pero a veces Dios se toma su tiempo para que usted y yo aprendamos. El Señor nos trae esas buenas noticias. A lo mejor en la voz de una leprosa como yo, que llegaron ellos, porque ellos, mire, empezaron a comerse, dice la palabra en el versículo 8, cuando los leprosos llegaron al campamento, entraron en una tienda, comieron, bebieron, tomaron la plata, el oro, vestidos, fueron y los escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda y allí también tomaron, se fueron y lo escondieron. Y así sucesivamente, hasta que dijo uno al otro, ¿sabes qué? No estamos haciendo bien. Esto está mal, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva, dice la versión 60. En otra versión dice, hoy es día de buenas noticias. No podemos callarnos. Si esperamos hasta el amanecer y nos alcanzará nuestra maldad, vamos a compartirle la buena nueva a la casa del Rey. Usted y yo no nos podemos quedar con las buenas noticias. Dele el aplauso a Jesús. No podemos quedarnos con las buenas noticias. Vaya y cuéntele a otro lo que Dios está haciendo en su vida. No conteste como el rey. Yo no sé cómo le va a hacer Dios, pero yo sé que Dios está trabajando en mi milagro. En la noche llegaron ellos, mire, 4 leprosos sin esperanza, sin Dios, sin nada, sin familia. Viene y le cuenta una buena noticia, que es lo que yo le vengo a decir el día de hoy. Yo no sé qué está viviendo usted, pero Dios está trabajando, Dios está obrando. No pierda la fe, no quiera cortar relaciones con Dios. Usted manténgase firme en la iglesia, aguante. Ahora sí, como dicen por ahí, aguante vara, aguante, porque el Señor está trabajando. Un día va a llegar y va a tener la promesa. Eso que está orando, eso que está pidiéndole al Señor va a llegar, porque Él es así, Él es bueno, Él es misericordioso. Mire, este pueblo mugroso y pecador, cómo Dios les hizo el milagro. Que no lo hagan con usted y conmigo, que somos bien buenos, ¿sí o no? Que no lo haga con usted y conmigo, que nosotros, Señor, ¿verdad? Y venimos a la iglesia y que estamos aquí. Estos pecadores estaban ahí, ni siquiera yo creo que orando. Estaban, quién sabe qué estaban haciendo, pero Dios en su infinita misericordia dio una palabra de bendición para que ya no hubiese hambre. Y el enemigo sale corriendo. Dice la palabra, resista pues al diablo y ¿él qué? Huirá. No sé por qué le tiene miedo al diablo. Usted nomás tiene que resistir la prueba, resistir la tentación. Y el diablo se va a ir corriendo porque pues no puede nosotros. Porque el Señor está peleando, sanándonos. Y eso es lo que Jesús nos enseñó en la cruz. Que Él vino a pelear la guerra contra Satanás. Él venció al diablo en la cruz y usted y yo no lo sabemos de memoria y no lo creemos. Él derramó toda su sangre para traernos sanidad y trajo la sanidad física, emocional, espiritual. ¿Por qué vivimos en depresión? ¿Por qué vivimos en tristeza si ya Jesús pagó esa batalla en la cruz? ¿Por qué estoy enfermo físicamente si ya Jesús se llevó toda dolencia? Dice la palabra. En la cruz del Calvario se llevó toda enfermedad. ¿Por qué todavía estoy enfermo? ¿Por qué me siento mal? Y, ay, yo soy tan poca cosa, me voy a cortar porque me duele el corazón. No, ¿por qué? Si ya Jesús trajo sanidad interior con la sangre que fue cuando fue picado ahí en su costado, salió la sangre y usted y yo tuvimos esa sanidad. ¿Por qué estamos batallando con la economía? Porque cuando a Él le pusieron la corona, dice que toda maldición fue cancelada. ¿Por qué? Porque no le hemos creído. ¿Por qué mis pies van a lo malo cuando Él fue clavado en una cruz para que yo tuviera un propósito de vida? ¿Por qué todavía estoy sufriendo si Él ya peleó la batalla y la ganó? ¿Por qué? Nos falta creerle a Jesús. Eso es lo que falta, que le creamos a Dios. Usted va a ver la luz en medio de las tinieblas como póngase de pie como este pueblo. Dice la palabra que le fueron a avisar al rey
Y salieron todos corriendo. Y dice que en el versículo 16, si me la pones ahí la diapositiva, dice: entonces el pueblo salió, saqueó el campamento de los sirios y fue vendido un seah de flor de harina y 2 seas de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Jehová, porque lo que Dios dice se va a cumplir. Lo crea usted o no lo crea, lo que dice el Señor se va a cumplir. Se va a cumplir. Y al que no lo crea, ¿qué cree? Lo va a atropellar la incredulidad. ¿Sabe qué le pasó a este príncipe que dijo: uy, no, ni aunque Dios abriera las ventanas de los cielos, eso no va a pasar? ¿Cómo crees? ¿Sabe qué le pasó? Dice ahí la palabra, esa historia está bien como para hacer una película, ¿no? Dice ahí que ese príncipe que no creyó, que no le creyó a Dios, que no creyó su promesa, que no creyó su palabra, dice: el rey puso a la puerta a aquel príncipe, a la puerta de la ciudad, sobre cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió, conforme a lo que había dicho el varón de Dios. ¿Se acuerda que le había dicho: tus ojos lo verán, pero no vas a comer de ello? Esa fue la promesa que le dio Eliseo. O ese fue el juicio por no haber creído. Sí lo vas a ver, sí vas a ver el milagro, pero no vas a comer de ahí. Y dice la palabra que el pueblo salió tan desesperado a buscar comida que atropelló al príncipe que estaba en la puerta. Y a veces nuestra incredulidad nos puede hacer que nos atropelle. El diablo nos va a querer aplastar. Ese es el trabajo de Satanás: aplastarnos, atropellarnos, hacernos sentir menos y no ver el milagro que Dios tiene para usted y para mí. Así es que el día de hoy usted vaya diciendo: lo que dice la palabra es verdad. Busque una promesa, no deje que la duda lo aplaste, no deje que la duda lo aplaste. No importa lo que esté viviendo, no importa lo que esté diciendo el médico, no importa la situación. Yo sé que a veces uno dice: a ver, ya no sé, ¿cómo ya no veo lo duro sino lo tupido? Uno le está pasando situaciones difíciles, de verdad, se lo digo, y aún así yo digo: Señor, de todas estas me vas a sacar. Tú vas conmigo como un poderoso gigante, como leímos en Jeremías. Tú vas delante de mí. Yo no sé cómo va a pasar, pero ni mi enemigo se va a confundir y se va a ir. Y vas a resolver mi problema, vas a resolver mi situación. Señor, yo no sé cómo, yo voy a creer que tú traes sanidad, que tú traes medicina a mi vida. Yo voy a creer, Señor, que tú eres mi pastor y que nada me va a faltar. Yo voy a creer en ti, Jesús. Mire, en Deuteronomio 3:22 dice: no tengan miedo, no tengan miedo, porque el Señor tu Dios peleará por ti. ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? El Señor tu Dios va a pelear por ti y por mí. Y en Juan 14:1 dijo Jesús, fíjese lo que dice en Juan 14:1. Jesús dijo, ponme la que sigue: no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. Eso dijo Jesús. Confíen en Dios y confíen en mí. Así es que vamos a adorar al Señor, porque sabemos que Él está trabajando por nuestro milagro, porque la palabra de Dios se va a cumplir. Todo lo que Él nos ha prometido se va a cumplir. Yo no sé cuándo lo voy a ver, pero lo voy a mirar, lo voy a ver. Gracias, Jesús. Gracias, mi Dios, porque mi corazón no se llenará de angustia. Voy a confiar en ti, en tu palabra, en tu promesa. Gracias, mi Dios. Te adoraremos, mi Dios. Te adoraremos, Jesús. Aquí estás con nosotros. Aquí estás, mi Dios. Gracias, mi Dios. Aquí estás, mi Dios. Debemos mover. Te estás moviendo entre nosotros. Te adoramos el día de hoy, mi Dios. Gracias. Debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí
abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagros, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú. No voy a tener miedo, Señor. Aunque vea que el enemigo me tiene rodeada. Aunque vea la situación tan complicada que yo creo que no hay solución. No voy a tener miedo. Porque sé que tú vas a pelear por mí. Tú vas a ir delante de mí como un poderoso gigante. No voy a dejar que mi corazón se llene de angustia. Voy a confiar en ti. Voy a confiar en ti, Señor. Que tú vas a estar ahí haciendo un milagro. Aunque no pueda ver. Aunque no pueda ver, sé que estás sobrando. No lo puedo ver, pero tú estás ahí, Señor. Obrando, haciendo algo en mi vida, en mi familia, en mi corazón. Hoy dice ese canto, estás tocando mi corazón. Estás sanando mi corazón. Tú estás obrando en nosotros, Señor. Te necesitamos, te necesito en mi vida. No le voy a cortar relaciones contigo, al contrario, me voy a aferrar a ti. Como dijo Pedro, solamente tú tienes palabras de vida eterna. Solamente tú tienes promesas. Tú eres mi papá. Tú has dicho que te pida y tú me vas a dar lo que yo quiera. Tú eres mi papá. Y yo lo creo, Señor, que tengo el mejor papá del mundo. Que todo lo que te pido tú me lo vas a dar, Señor. Mi corazón no se llena de angustia. Mi corazón está lleno de confianza, de esperanza, de fe. Mi corazón va a esperar el tiempo, mi Dios, que tú decidas, tu perfecta voluntad se cumpla en mi vida, Señor. Hoy, mi Dios, entregamos tu corazón. Entregamos mi corazón, Señor. Entrego mi corazón, mi vida. Tú estás sobrando, Señor, en nosotros. No vamos a tener apatía ni incredulidad. No voy a dejar que la duda me aplaste, que el enemigo venga a atropellar todo lo que he aprendido de tu palabra. No voy a dejar que nadie aplaste lo que creo, Señor. Tu palabra es poderosa y permanece para siempre. Tú estás sobrando, Señor. Tú estás sobrando, Señor. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino. Es promesa,
así eres tú. Así es nuestro Señor. Él siempre está obrando, aunque en ocasiones no entendamos, aunque en ocasiones nos parezca imposible, aunque en ocasiones y muchas ocasiones va a ir en contra de nuestra lógica natural. Él siempre está obrando. Tenemos que tener fe, iglesia. Gracias, Norma, por esta palabra. Dale un fuerte aplauso a Dios. Y bueno, pueden sentarse tantito, ya merito nos vamos, pero hoy no queremos dejar pasar por alto, hacer el llamado por si viene alguna persona por primera vez, o a lo mejor ya has venido y nunca has pasado a recibir a Cristo. Bueno, hoy es una oportunidad para que tú pases y hagas una oración con nosotros, que nosotros te vamos a guiar a una oración. Si tú vienes por primera vez y si gustas pasar aquí al frente, es una decisión que marca tu vida, que marca nuestras vidas. Es una... Pásale, acompáñala. Gloria a Dios. Pues mira, vamos, dice la Biblia, dice la palabra de Dios, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Es tan sencillo, tan fácil, que en veces es muy difícil de creer. Pero déjame decirte que esto es cierto, porque dice la Biblia eso. ¿Quieres hacer esta oración conmigo? Ok, repite después de mí. Señor Jesús, esta mañana yo abro mi corazón y me arrepiento de todos mis pecados. Te doy gracias porque tú moriste en la cruz para el perdón de mis pecados. Y hoy decido abrir mi corazón y recibirte como mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Wow, qué padre. Dios te bendiga. Pásale, te van a dar un regalito. Wow, qué bendición. Me gustaría ahí que dos jóvenes, a ver ustedes dos, Jesús y Divani, la acompañen para que le inviten. Y mira, hoy también no queremos dejar pasar por alto pues un día tan especial. Ayer estaban abarrotados todos los centros comerciales. Creo que hubo un caos mundial por andar comprando los regalitos para los papás. Vacíos estaban. El único lugar era Soriana, que los calcetines que eran 2 por 1, pero bueno, vale la pena, ¿verdad? De todos modos, es recordarlos. Y hoy queremos recordarlos, tenemos ahí un presente, pero antes queremos que ahí los maestros, ¿ya están listos? ¿Ya están listos, Gaby? ¿Tú, Fabli? ¿Listos? ¿O no están listos? Bueno, a ver, todos los papás que tengan ahí a sus niños pueden pasar aquí al frente, porque para que vean más de cerca este gran... Pásenle los papás, todos los papás, pásenles aquí al frente. Los papás que tengan a sus niños, pásenle. Aunque no estén participando, pásenle todos los papás. Pásenle todos los papás, pásenle por acá. Aunque no estén sus niños.
Juan Dorantes, pásale. ¿Dónde estás? No te veo. Acá estás. De este lado, ¿quién faltó? Aquí de este lado. Alberto, pásale. Irving. Todos los papás. Y todos son todos. Todos los papás que estén por aquí. Bueno. Adelante. Ahora sí, niños, ustedes dicen cuándo, maestra. Esto fue preparado con mucho cariño para todos los papás que hoy han venido. Pedro, vente para acá. Te estoy viendo. Somos la banda del ganador. Llegó la hinchada. Vengan todos, comienza la fiesta, cantando con vibra por el corazón. Somos la banda del ganador. Llegó la hinchada. Vengan todos, Pues ven para acá los papás. cantando con vibra por el corazón. Hola, 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 somos la banda del ganador. Llegó la hinchada. Vengan todos, comienza la fiesta, cantando Párale todos los niños. Hey, hey. Llegó, Jonathan, Nick, Capito, que somos la hinchada del ganador. Venimos a cantar con mi Cristo, Cristo es mi vida. Leo, volteando para acá. Somos la banda del ganador. Llegó la hinchada. Vengan todos, comienza la fiesta, cantando con vibra por el corazón. Somos la banda del ganador. Llegó la hinchada. Vengan todos, comienza la fiesta, cantando con vibra por el corazón. Hola, 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 hola. Somos la banda del ganador. Llegó la hinchada. Vengan todos, comienza la fiesta, cantando con vibra con el corazón. Llegó, Jonathan, Nick, Capito, que somos la hinchada del ganador. Venimos a cantar con vibra. Cristo, Cristo es mi vida. Otra es la alegría en mi corazón. Van a pasar y le van a dar esa gorra que ellos hicieron con mucho cariño, y a los que no estén sus hijos aquí, de todos modos les vamos a dar también una gorra. Pero primeramente, los niños que estén aquí, sus papás, pasen y dale la gorra a tu papá y dale un abrazo y que te baje. Dáselo con mucho cariño. Wow. Dale un abrazo y un beso
y dile que le tiene que ir al Cruz Azul. Ahora habrá algunas gorras ahí que se les van a dar también un regalito para los papás que no están sus hijos aquí al frente. Ahí Miriam, creo que ya está Miriam, aquí está Miriam. A ver, no se vayan los papás que no estuvieron aquí sus hijos al frente. Aquí Miriam va a pasar, ahorita les va a estar dando un regalito para los papás. Miriam, aquí está. Ay, qué bonita, nena. Sí, ahorita, sí. Vamos a, pastora, ¿dónde está la pastora? Pásale para orar por los... A ver. Pati. Ora por los papás. Por todos los papás. Ora por Papá, ponte de pie. Papá y mamá también. Mamá que ha sido mamá y papá, póngase de pie. Póngase de pie, papá, y póngase de pie aquella mamá que dice, pues yo soy muy papá. Póngase de pie. Aquella abuelita que ha sido papá, aquella tía que ha sido papá. Que hoy todos estemos contentos porque vamos a bendecir a nuestro Abba Padre. Levanta tu mano, papá. Levanta tu mano. Es un momento sublime. No te pierdas la bendición, papá, que la vas a necesitar. Y así con tu mano levantada, una pregunta para ti, papá. Tú podrías decir, yo quiero que mi hijo, quiero que mi hija, quiero que mis hijos sean como yo. Quiero que mis hijos sean como yo. Si es así, que Dios le bendiga. Y si no, siga trabajando. Señor, yo te doy muchas gracias. Y hoy recibimos tu bendición. Todos los que tenemos la mano arriba, porque hemos sido buenos papás. Hemos sido buenos proveedores, hemos sido fieles, hemos cuidado, protegido, orado por cada uno de nuestros hijos. Hoy tú nos bendices, papá. Hoy tú nos bendices, papá. Hoy bendices a tu pueblo que tiene el carácter tuyo, un carácter de fidelidad, de amor, de gozo, que cuando llegan a casa, sus hijos salen corriendo y le abrazan. Que el día de hoy, Señor, aquel papá ya grande que tiene sus hijos lejos, ellos le llaman para decirle, gracias, papá. Aquel papá que no es el papá de sangre, pero ha sido un papá verdadero, porque ha estado ahí presente, proveyendo a sus hijos, esos hijos que tú les estás prestando. Hoy recibimos, Señor, tu bendición en tu nombre, Jesús. Todo aquel varón que tiene sus manos levantadas, ayúdale, mi Dios, ayúdale a ser más como tú y menos como Él, que cuando Él ya no esté, mi Dios, pueda ser recordado con respeto, porque
dejó un legado, dejó un testamento que es tu palabra, Señor. Hoy los bendecimos, hoy declaramos largura de años con mucha sanidad para que puedan ver crecer sus hijos, entregarlos en el altar, ir a su graduación, cargar sus nietos y ser prósperos, Señor, en todas las áreas. Hoy los bendecimos, declarando que ellos tienen el gozo sobrenatural y que ponen los ojos en ti, y que cualquier cosa que ellos necesitan, Señor, tú les provees. Ayúdalos, mi Dios, a ser un papá cariñoso, a abrazar sus hijos, aunque ellos nunca hayan tenido un abrazo. Ayúdalos, mi Dios, a decirle a su hijo, a su hija: te amo, eres el mejor, eres la mejor, yo te ayudo. Tú puedes, hija, tú puedes, hijo. Hoy, Señor, que seas tú en su corazón. Los declaramos más que vencedores. A ti sea todo honor, toda gloria, alabanza y poder en el precioso nombre de Cristo Jesús. Y todo papá dice: apláudale, apláudale a Dios.